gobierno nacional como distrital han venido dándonos para poder evitar y poder mitigar todos estos efectos de esta pandemia del COVID-19 que tantas situaciones negativas ha causado en todo el mundo y en Colombia también, sino que hemos sido muy acuciosos y obedientes de entender los diferentes protocolos, los diferentes decretos, las diferentes instrucciones, y por eso hemos querido prepararnos y entrenarnos para estar listos en el momento de la reapertura. Así que les damos la bienvenida a todos los pastores, a todas las iglesias, un saludo muy especial a nuestro senador y apóstol John Milton Rodríguez, quien nos tiene una muy buena noticia. Ya le vamos a dar ahorita un paso para que comparta con nosotros unos minutos. Él está en plenaria, pero muy generosamente nos va a acompañar en esta primera parte. Saludo de manera especial al vocero de nuestra bancada que nos acompaña en esta noche aquí, vocero de la bancada de Bogotá, el doctor Emel Rojas. Muchas gracias por acompañarnos, concejal Emel. Está con nosotros también el doctor David Cote, nuestro asesor jurídico, todo el equipo de trabajo. Muchachos, Dios les bendiga, muchas gracias por estar atentos, estar pendientes de todo este proceso. Pero saludamos también a nuestros ediles que están también conectados, a la doctora Darly Caicedo allí de Engativá. Dios te bendiga, Darly, un saludo. John Melgarejo en Puente Aranda, muchas gracias por todo lo que hacen, y bueno, a todos los pastores, gracias. Vamos a iniciar dándole gracias a Dios por este tiempo, pedirles que estén muy atentos allí, tomen nota. Les pedimos el favor que vamos escribiendo en el chat a medida que realizamos la capacitación, las diferentes preguntas. Tenemos todo un equipo de producción muy atento, hemos corregido esta transmisión de lo que hicimos hace 8 días, cada vez va a ser mejor, pero lograremos el objetivo que es transmitir esta capacitación y prepararnos para regresar a los templos. Así que vamos a orar. Le voy a pedir el favor que cierre sus ojos allí donde está y vamos a darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de estar conectados, de estar unidos en este tiempo como iglesia, como un solo cuerpo. Gracias, Señor, porque en medio de esta dificultad hemos visto tu gloria, hemos visto tu respaldo, hemos visto tu gracia, hemos visto tu favor, hemos visto que has respaldado a la iglesia en Colombia, en todo el territorio nacional. Nos has ayudado con las transmisiones digitales, nos has ayudado a sostenernos, nos has guardado, nos has protegido, cumpliste tu promesa que estarías con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor, y que nos respaldarías en cumplir esta gran comisión. Gracias porque hoy ya escuchamos este anuncio de la disposición del gobierno nacional. Gracias por el liderazgo que han tenido nuestros senadores, nuestros representantes, pero también los pastores que han estado trabajando en este protocolo que permitirá la reapertura. Declaramos en el nombre de Jesús que pronto volveremos con todas las medidas de bioseguridad, con toda la responsabilidad debida, Señor, y que podremos estar en la casa del Señor, congregándonos, adorándote, exaltándote y cumpliendo la gran comisión. Toma el control de este tiempo, dirígenos y que podamos aprender y estar listos para lo que viene. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Antes de iniciar, compartirles rápidamente Mateo capítulo 28, versículo 18, esa gran comisión que el Señor nos dejó, que es lo que nos debe motivar para regresar pronto a los templos. Algunos periodistas, medios de comunicación nos han preguntado cuál es la intención de regresar a los templos de nuevo, y lo único que podemos decirle es que Jesús le dijo a sus discípulos, le dijo a los apóstoles con mucha claridad la tarea que tenían que hacer en la tierra, la tarea que todos tenemos que hacer. Él les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una gran comisión que tenemos que cumplir, hay una palabra que tenemos que predicar, hay una buena nueva que tenemos que llevar hasta los confines de la tierra, y esa es la razón por la cual estamos insistiendo en que volvamos a los templos con todas las medidas, repito, de bioseguridad, pero que continuemos haciendo la obra
del Señor. Así que vamos a iniciar entonces rápidamente. Les voy a comentar el orden del día para que estemos muy pendientes. Recuerden que hoy vamos a explicar ya el paso a paso del protocolo. Vamos en el primer punto en esta bienvenida y oración. Vamos a darle el paso ahorita al senador John Milton para que nos cuente un poco de la gran noticia que recibimos hoy. El segundo punto es una justificación, objetivos, alcance y definiciones de ese protocolo. El tercer punto, vamos a hablar ya de las medidas de bioseguridad, medidas generales, limpieza y desinfección. El cuarto punto, vamos a estar tocando el plan de comunicaciones. En el quinto punto vamos a hablar ya de la implementación del protocolo, algunos procedimientos que usted tiene que conocer, y ya en el sexto punto vamos a tener algunas preguntas y algunas respuestas. Vamos a ver un video rápidamente, apreciados pastores, apreciados líderes, un video que salió hoy al mediodía en diferentes medios de comunicación, y allí nuestro senador John Milton Rodríguez nos dio una muy buena nueva para todo el sector interreligioso, especialmente para la Iglesia Cristiana de Colombia. Así que miremos este video, por favor. Y el gobierno tiene casi listo el protocolo para que las iglesias adelanten un plan piloto este fin de semana que permitiría evaluar la apertura de estos lugares. Rubén Darío Bayona, ¿dónde serían estos planes piloto y cuáles son los requisitos? Catalina, buenas tardes. Para las iglesias cristianas sería en Agua Azul, en Casanare, y para la iglesia católica sería en Salamina Caldas este fin de semana. Solo falta que el Ministerio del Interior expida el decreto que autorice estos planes piloto. Pero ¿qué contempla el protocolo para las iglesias? Que debe haber una inscripción previa para la asistencia. Ya dentro del templo debe haber un distanciamiento de 2 metros, que el tema de los cantos debe ser corto. Además, debe evitarse cualquier contacto físico, como el tema de dar el apretón de manos. También dice que en cuanto a los ritos que impliquen, por ejemplo, el tema de las hostias, pan sin levadura, vino, deben ser empacados y puestos en lugares para que la gente los tome directamente, así como el tema de entregar la ofrenda y el tema del diezmo. Este próximo domingo 14 de junio serán respectivas pruebas piloto para la Iglesia Católica en Salamina Caldas, para la Iglesia Cristiana en Agua Azul Casanare. Esperamos, con base en esto, seguir avanzando para que de una manera responsable, paso a paso, para el cuidado de la salud de los congregantes, se pueda reactivar un sector tan importante para traer un mensaje de fe y esperanza como respuesta a la difícil situación de violencia intrafamiliar incrementada en este año frente al año anterior y la angustia que viven los colombianos como consecuencia del encierro. Deben instalarse también medidores de temperatura, el uso del tapabocas es obligatorio, no puede haber gente de pie dentro de las iglesias y el tiempo máximo de duración de las reuniones será de 1 hora. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Tuvimos hoy al mediodía en los principales medios de comunicación. Qué bendición ver a nuestro senador allí dando esta buena nueva, una respuesta a nuestro clamor, a nuestra oración, pero también al trabajo que un grupo importante de pastores, técnicos, profesionales en la salud han venido realizando en un tiempo. He sido testigo de lo que se ha venido haciendo para no solo construir este protocolo que ya el gobierno nacional ha estado en este proceso de revisión, sino para ya darle esta noticia a todo Colombia que pronto volveremos a los templos. Hoy tenemos con nosotros a una de las personas que ha estado liderando este proceso, que ha estado acompañando también el proceso aquí en Bogotá. Cada 8 días se reúne con nosotros, nos acompaña, nos da informe y ha estado muy pendiente del proceso en todos los departamentos. Senador John Milton Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche. Bienvenido, sé que está en plenaria, pero le doy gracias a Dios por su vida y por este tiempo que nos regala. Bienvenido, senador, cuéntenos qué fue lo que sucedió hoy, cómo fue esta noticia, qué noticias tenemos del gobierno nacional. Estamos en este momento, tenemos más de 1000 pastores y líderes, están conectándose en este momento, seguro en el transcurso de la capacitación se conectarán más, pero en el marco de esta capacitación es muy importante que antes de iniciar nos cuente qué fue lo que sucedió y cómo va todo este proceso. Bienvenido, senador. Muchas gracias, concejal Marco Acosta, por la invitación a este espacio de entrenamiento, de capacitación en protocolo de bioseguridad. Un saludo muy especial para tu equipo de trabajo, para todos los que están trabajando en función de que hoy este programa sea posible, para todos los pastores, pastoras, los líderes, los ministros del Señor, el público en general, el liderazgo que nos
acompaña a través de la transmisión en vivo en este momento, cuando son las 7 de la noche, 18 minutos. Aquí estamos en vivo y en directo compartiendo este tiempo de buenas noticias. Desde el 20 de marzo, voy a hacerle muy claro en esto a ustedes, desde el 20 de marzo veníamos inquietos en la manera como digamos de relacionarnos con esas circunstancias de la pandemia. Podríamos en una actitud pasiva, esperar a ver qué pasaba, o una actitud proactiva, a ver qué podíamos primero ofrecer para ayudar a solucionar los problemas que se derivaban de esta situación, como el aislamiento obligatorio, como el hecho del encerramiento de las personas, de la disminución a la mínima expresión de las actividades económicas, laborales, actividades estudiantiles. Y fue así como se creó un grupo de 50 presidentes denominacionales de las principales denominaciones cristianas de Colombia, presidentes de asociaciones de pastores, un grupo cercano a 50 personas, incluyendo la presidencia de Sedecol. He creído siempre, ha sido algo que Dios ha siempre puesto en mi corazón, trabajar en la unidad del cuerpo de Cristo. Y por esa razón, digamos, ver soluciones no se logra con personas simplemente haciendo cosas aisladas, sino en equipo. Y por eso se conforma este equipo, a quien tengo que reconocer, hemos trabajado realmente de manera silenciosa, de manera tranquila, reflexiva, y desde el 20 de marzo a esta fecha estamos hablando de cerca de 8 semanas de una labor, reitero, silenciosa, reflexiva y en unidad. Agradecerle a ese grupo de los presidentes y líderes denominacionales de diferentes organizaciones como la Cruzada Cristiana, Asambleas de Dios, Iglesia Panamericana, Dios está formando un pueblo, el lugar de su presencia, Avivamiento, Misión Paz. Si se me olvida alguna, por favor, Marco, me ayudas a recordar. Creo que también está las iglesias bautistas, presbiterianas y otras denominaciones asociadas en Sedecol, que es el Consejo Evangélico de Colombia, y otras organizaciones cristianas muy importantes que hacen parte del Consejo Evangélico de Colombia. E igualmente diferentes organizaciones a nivel de los departamentos, y con todos esos líderes en FOL también ha estado involucrada la Alianza Cristiana de Colombia, igualmente la Iglesia Panamericana, de tal forma pues que hay un grupo representativo pensando en las iglesias de diferentes regiones, tanto la iglesia urbana, como la iglesia rural, y la iglesia en diferentes etapas de formación o etapas de iglesia ya más maduras, también de tamaños de congregación, para que todos estuvieran integrados en este trabajo donde se empezó a hacer una oferta de ayuda humanitaria por parte de la iglesia cristiana y una gestión para que hubiera una excepción para la iglesia en su funcionamiento. Dentro de ese proceso aparece una iniciativa que Dios nos la habló y fueron los protocolos de bioseguridad, junto con otros líderes de Colombia. Le planteamos al presidente de la República analizar las posibilidades de también Colombia participar del protocolo de bioseguridad. Si usted recuerda al principio de esta situación, de esta noticia tan complicada, el gobierno nacional había anunciado, por ejemplo, que el sector religioso podría tener una opción de pronto en 18 meses. Y sería como la única opción de volver a salir de la cuarentena el encontrar una vacuna. Y por eso se hablaba de 18 meses para actividades como la nuestra. De tal manera que empezamos a creerle a Dios de que iba a ser obviamente mucho menos que eso y que tenemos que trabajar por ese proceso. Así como vino la iniciativa, Dios puso en nuestros corazones como equipo, estableció una mesa técnica para evaluar un protocolo de bioseguridad y juntar técnicos, entre ellos el doctor Fred Ortiz de la ciudad de Cúcuta y el doctor Neftalí Poveda, que vive en la ciudad de Bogotá. Junto con otros pastores de las denominaciones que acabo de mencionar, y el acompañamiento, obviamente, de la doctora Lorena Ríos, como parte del Ministerio del Interior, la ministra del Interior, el ministro de Salud, fueron abordados precisamente para socializar este protocolo de seguridad, que tuvo reuniones previas con la mesa técnica del Ministerio de Salud, hasta que finalmente se depuró un documento y ya hoy está validado por ellos para abordar el piloto el próximo domingo 14 de junio. La Iglesia Católica lo hará en la ciudad de Salamina Caldas, la Iglesia Cristiana lo hará en Agua Azul, Casanare. Será el mismo día, domingo 14 de junio,
Y derivado de esto, obviamente, se ha generado un interés muy importante por diferentes gobernadores y alcaldes de diferentes partes de Colombia. La gobernadora del Valle del Cauca ya ha pedido permiso también al gobierno nacional para iniciar la reapertura de los templos en el Valle del Cauca y así alcaldes de diferentes lugares de Colombia. La idea es que vamos con un concepto llamado paso a paso. Es importante clarificar que luego del piloto viene la validación y reflexión de ese piloto y con base en eso, obviamente, vendrían las directrices. En principio se activarían los municipios no COVID, luego, al cabo de algunas semanas, los municipios que tienen alguna propagación y luego, calculo yo, no más allá de un mes, exagerado 2 meses, estaría obviamente toda la actividad de el sector interreligioso, obviamente con todos los elementos de bioseguridad. Puede ser menos, pero yo calculo entre 1 o 2 meses para normalizar todos los procesos, obviamente. Esto debe ser tomado como algo momentáneo. Yo quiero ser claro en mi postura, no solamente como senador, sino como pastor. No me veo utilizando tapabocas todo el resto de la vida, porque algunos hablan de la nueva normalidad y yo soy de los que no estoy de acuerdo con el concepto de nueva normalidad para nada. Hay situaciones coyunturales y puntuales que deben ser temporales, como por ejemplo estos elementos que ya les van a explicar a ustedes. Y la idea es que no es que vamos a vivir bajo una nueva normalidad, no. Hay unos casos circunstanciales de salud en los cuales hay que ser respetuosos de esos protocolos, pero no es que será la nueva normalidad, eso saquémoslo de la cabeza y tengamos claro que en un tiempo no muy largo, antes de finalizar este año y por tardar empezando el próximo año, tendríamos que volver otra vez a como veníamos antes, en la misma actividad y libertad, porque no podemos quedarnos obviamente restringidos en esos procesos. Quiero clarificar que el protocolo de bioseguridad no le niega la entrada al lugar de reunión o de celebración a ningún grupo poblacional, sea mayor de 70 años o menor de 18. Quiero ser claro con eso, el protocolo no se mete a restringirle el ingreso a esos grupos poblacionales. ¿Qué es lo que ocurre? Para entenderlo bien, que el gobierno nacional ha decidido no permitir la salida de las casas de manera libre a las personas mayores de 70 y a los menores de 18. Esa es una restricción que también es momentánea y tarde que temprano y más temprano que tarde, no va a quedar mucho tiempo donde ya las personas pueden salir libremente con protocolos de bioseguridad. Pero el protocolo de bioseguridad de las reuniones de la iglesia no restringen el ingreso de ningún grupo poblacional, para hablarlo claro, porque algunos de pronto me han generado la pregunta, no, pero es que esos protocolos le prohíben la entrada a los menores de edad o a los mayores de 70. La respuesta es no. Lo que pasa es que hay unas restricciones de salida del hogar por parte del gobierno nacional, que repito, esas restricciones tienen que llegar a su fin. Yo calcularía, dependiendo obviamente cómo haya esos temas del contagio y el uso de las unidades de cuidados intensivos, no debería ir más allá del mes de agosto exagerado, principios de septiembre. Nosotros tenemos la necesidad todos de ser personas que podemos relacionarnos. Entonces, lo que les pido a todos es el respeto por las decisiones. Hay pastores que van a tener la decisión de decir, no, mira, yo hasta que no me pueda congregar como yo venía congregándome antes, sin tapaboca y sin nada, yo más bien no abro por el momento. Esas restricciones que me ponen ahora del distanciamiento de 2 metros y todas esas cosas, yo a eso no le jalo. Habrán otras posturas que dirán, yo voy haciéndolo porque hay actividades de iglesia que merecen hacerlo y quiero ir animando a la gente en el amor por las almas y sobre todo porque el problema que tenemos ahora en Colombia, por lo cual es el motivo principal por lo cual se van a abrir las iglesias, es para contrarrestar la violencia intrafamiliar. El gobierno, le hemos explicado eso, el gobierno ha entendido esa importancia de que la iglesia del Señor, con el mensaje de fe, con el mensaje de esperanza, con el mensaje de reconciliación, lo que genera es la posibilidad de atacar directamente la violencia intrafamiliar. No hay ninguna otra institución en Colombia que pueda hacer esa labor, la labor de la familia, de la reconciliación, de ayudar a las personas a superar sus momentos de crisis por causa de esta cuarentena, de habernos encerrado, de haber perdido un empleo, de haber perdido una empresa. Se requiere la ayuda de Dios para poder superar esos momentos difíciles, de tal manera que el Señor a través de su iglesia hace esa labor y por eso es importante que lo tengamos muy claro, que esa es la principal motivación. He dicho y lo reitero, que es el tiempo también de que la iglesia, al ingresar de nuevo al templo, tengamos ya un corazón tratado por Dios en esta cuarentena. Creo que a ustedes Dios les ha hablado como a mí me ha hablado, de un corazón quebrantado, de humillarnos delante de Dios,
de ser humildes, de romper con pecado, de vivir en integridad. Y toda esta cuarentena es un llamado a nosotros como iglesia a limpiarnos delante de Dios antes que estar viendo enemigos por todo lado, que siempre de hecho los ha habido. Siempre ha habido el tema de la agenda mundial, el tema de Bill Gates, el tema de George Soros, el tema de otras ideologías. Eso no es nuevo ni es de ahora. Entonces, más allá de ver enemigos, veamos cómo vencemos en esta cuarentena. Tratamos con el más grande enemigo que somos nosotros mismos y que solamente con la humildad y la sencillez, el quebrantamiento, arrepentimiento y humillación lo podemos superar. Quiero animarles a todos a estar atentos, a no apresurarse. Vamos paso a paso, vamos bien. Somos respetados por el gobierno como gente disciplinada, como gente ordenada. Y creo que esa dimensión hay que mantenerla. Y vuelvo y repito, también soy claro, esas son medidas que deben ser absolutamente momentáneas. Dios nos va a dar la victoria, es Dios el que va a abrir su iglesia, que utilizará a personas, a gobiernos, etcétera, pero es Dios quien abre su iglesia y es Dios quien trata con su iglesia. A nosotros el Estado no tiene el poder sobre la iglesia tiene el poder del Señor, pero el Señor ha delegado autoridad y por eso tenemos que respetar. En ese sentido, les animo a estar tranquilos, a ir dando los pasos. Seguramente el protocolo tendrá mejoramiento como todo en la vida, paulatinamente van mejorándose, luego que los grupos familiares se hagan juntos y cosas de ese tipo más hacia adelante. Ahora pues es mucho más estricto. La idea es que veníamos de 18 meses para reaperturarnos, ahora es mucho menos que 18 meses, ¿cierto? Porque 3 meses es mucho menos que 18 meses. Así que les animo a estar orando, a estar unidos, a mantener el amor entre todos los hermanos, en apreciar y respetar a todas las personas independiente de su culto religioso o su denominación a la que pertenezca, y mantengamos un espíritu sencillo, humilde, combativo contra los enemigos de las almas, que es la amargura, el odio, la enfermedad y todo esto, y respetuosos hacia las autoridades y sobre todo muy dignos en nuestra integridad. El día que yo vea que un Estado o que nuestro Estado persigue a la iglesia, seré el primero en denunciarlo. No lo duden ni por un solo segundo, pero hasta este momento yo no puedo decir eso. Hemos sido atendidos, hemos sido escuchados y estamos trabajando en esa dirección. Oremos para que este 14 de junio en Agua Azul, Casanare, en la iglesia Asamblea de Dios del pastor Elmer Bejumea, Dios los respalde, Dios los bendiga a ellos en la iglesia. Tendremos el acompañamiento de la alcaldía de la ciudad de Agua Azul, de la gobernación de Casanare, de representación del Ministerio Interior, Ministerio de Salud. Estaremos un grupo de acompañantes, de un comité acompañante al proceso, conformado por 5 pastores del más alto nivel de Colombia, entre ellos el apóstol Satirio dos Santos, entre ellos el pastor Eduardo Sánchez de Asamblea de Dios, entre ellos el pastor Giovanni Peña, entre ellos estaremos con Neftalí Poveda y Fred Ortiz, y el equipo, obviamente, el Ministerio del Interior, el viceministro, la directora de Asuntos Religiosos, la doctora Lorena Ríos, y este servidor. Así que estamos muy atentos, preparados. Gracias, apreciado concejal. Que Dios los bendiga y tengan una capacitación exitosa. Ahora tenemos que capacitarnos y entrenarnos para que cuando ya nos validen el desempeño como tal de la iglesia, la reapertura, estemos todos preparados, pastores, líderes, iglesias, todo el mundo preparado para, con estos protocolos de seguridad, para que no tengamos ningún freno a la hora de hacer la apertura de los templos. Les amo, les bendigo, mi gratitud por esta oportunidad, apreciado concejal. Senador, muchas gracias por todo este tiempo que usted ya ha dedicado a que sea posible esta reapertura. Estamos convencidos que por la violencia intrafamiliar desde que sucedió al inicio de la cuarentena, la violencia contra la mujer, la situación de salud mental, las crisis de pánico, de depresión, las situaciones difíciles que están viviendo las familias en Colombia, están esperando que la iglesia
vuelva a ser ese instrumento de transformación social. Y agradecerle también a los pastores que hicieron parte de la formulación de este documento, como lo nombraba el senador, pastor Adalberto Iglesia Nazareno, Alexis Rodríguez, Pablo Portela, Arturo Cortés, Arlet Vanegas, Antonio Zamudio, Arnold Brown, Alfredo Zárate, Angélica Hernández, Edgardo Antequera, David Reyes, Eduardo Sánchez, Eduardo Cañas, Ever Amaya, Esteban Acosta, Humberto Fajardo, Humberto Guzmán, Iván Delgado, Felipe Torres, Satirio dos Santos, Jesús Arboleda, Iván Castro, Freddy Roca, Frank Schulz, Jerry y Lila Martínez, Jorge Amín Guzmán, Héctor Pardo, José Ramón Romero, John Paul Cefair, José Galo Bermúdez, Juan Pablo Landines, Jonas Pinto, Johnny Díaz, Juan Carlos Zambrano, Marcela Macmillan, Ricardo Mara Patricia Rodríguez, Sandro Ceballos, Rosenberg, Olivares, Miguel Arrázola, Norma Estela Ruiz, Nasli Van Estralen, Milton Moreno Velázquez, Said Bechará, Saray de León Vides, Silvio Barahona, Silfredo Silva, William Porras Rendón y seguro que algunos que se nos quedan. Muchas gracias a todo este equipo pastoral, a los técnicos, a los profesionales. Muy bien, seguimos entonces en esta agenda que tenemos. Vamos a ir rápidamente entonces al primer punto, no sin antes darle las gracias, senador, por este tiempo. Dios lo bendiga en su plenaria y seguiremos entonces conectados en la próxima capacitación. Dios le bendiga, apreciado senador. Apreciado concejal, a todos que rueden la voz. El 20 de junio vamos a tener un gran entrenamiento también de bioseguridad para que todos se vinculen a esa gran convocatoria nacional. Para todos. Excelente. Tú has sido el pionero en esos temas de entrenamiento, así que lo vamos a ampliar a todo el país. Muchas bendiciones para todos y muchísimas gracias. Ahí estaremos, senador. Muchas bendiciones en tu plenaria. Muy bien, vamos a continuar entonces, concejal Emel Rojas, entonces vamos a continuar con el segundo punto, pero cuéntenos un poco, los pastores que están conectados, concejal, algunos no vinieron hace 8 días rápidamente, ¿qué fue lo que tratamos en 8 días para que entren en sintonía? Gracias, Marco, a usted por el liderazgo que ha tenido con estas reuniones y también, por supuesto, al senador John Milton. Le damos las gracias a Dios por su vida, por su trabajo, por la dedicación que ha tenido particularmente en este tema. Por supuesto, también a los demás congresistas del partido Colombia Justa Libre, nuestro partido. Bueno, no solamente hace 8 días, Marco, recordemos que también nosotros hemos tenido una reunión de los días sábados en la mañana para empezar a hablar de las capacitaciones, de cómo poco a poco, paulatinamente, y también como lo ha dicho el senador, con la esperanza real de que no estamos frente a una nueva normalidad, sino que Dios va a normalizar todas las cosas y que nos va a prosperar también en nuestro camino, y especialmente, como él también lo plantea, el amor por las almas, pues obviamente reflejado en el trabajo que se está haciendo a nivel nacional. Entonces, el equipo de Colombia Justa Libre Bogotá, de las unidades de apoyo del concejal Marco Acosta y del suscrito, hemos venido apoyando a cada uno de los pastores de Bogotá y ahora a nivel nacional. El hecho que, digamos, estemos en Bogotá radicados y estemos haciendo un trabajo especial y que nos hayamos reunido, entre otros, con la alcaldesa mayor de Bogotá, con el secretario de gobierno, particularmente le hicimos una solicitud puntual con Marco y también con el secretario de salud, incluso algunos pastores se reunieron de forma personal y particular con el secretario de salud para ir avanzando estos protocolos. Pues hay que decirlo que hace 8 días tuvimos nuestra primera gran capacitación como tal. Y en ese sentido se explicó cuáles son los procedimientos que debemos continuar, como decía también el senador John Milton. Somos responsables, no solamente ante Dios, somos responsables también ante una comunidad que tiene los ojos puestos en nosotros, y somos responsables también ante nuestra propia comunidad, es decir, ante nuestra propia iglesia, la iglesia que estamos liderando en cada uno de los barrios, de las localidades, de los pueblos, de las veredas, etcétera, etcétera, porque en estos protocolos pues tenemos que ser responsables también, como lo dijo el senador, a nivel nacional. Esto es algo que creemos que es temporal, pero ese hecho de que sea temporal también requiere de unos permisos. Y en ese sentido, hoy, que vamos a puntualizar algunos temas de los que vimos hace 8 días, queremos enfatizar
en que en cada municipio, en el caso de Bogotá, a través de las localidades, vamos a tener que tener unas visitas en cada una de las iglesias, en que los protocolos, si son generales, son los protocolos sombrilla, pero que en la práctica cada iglesia, es decir, cada lugar de culto, en cada localidad, en cada vereda, en cada pueblo, tiene que tener una autorización de una autoridad. Y esa autoridad, en el caso de Bogotá, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, a través de las alcaldías locales, de lo que hemos contemplado hasta hoy. Tenemos que ser responsables, como lo vamos a ver hoy, como lo vimos hace 8 días, desde el momento en que la gente ingresa a la iglesia, es decir, casi que tenemos que recibirlos, para los que usen el tema del atrio o el tema del recibidor o como lo quieran llamar, hasta el momento en que salen y después de que salen incluso para que no haya aglomeración con las personas que ingresan al siguiente culto. Y eso significa unas responsabilidades especiales desde la iglesia, la entrada, los parqueaderos, internamente los cultos y posteriormente las salidas. En ese sentido, pues quiero darle la palabra a David Cote. David tiene, digamos, la responsabilidad de no solamente asesorarnos jurídicamente, sino que tiene el seguimiento a estos protocolos y él va a dar la introducción, la justificación, cuáles son los objetivos, los avances y todo lo que tenemos que hacer inicialmente para que estos protocolos tengan el visto bueno de las autoridades y podamos abrir nuestras iglesias. Adelante, doctor David Cote. Muchas gracias, concejal Emel Rojas, concejal Marco Acosta. Entremos en materia básicamente. Les vamos a estar enviando vía correo electrónico o vía WhatsApp, como están llegando los insumos, el documento, una propuesta de apertura de los templos que incluye el protocolo de bioseguridad. Antes de entrar en materia, quiero hacer unas claridades. La primera es que tenemos la resolución 666 que reglamenta los protocolos de materia general para todos los sectores. El gran anuncio que se dio hoy a partir del Gobierno Nacional y que fue anunciado por los medios de comunicación por el senador John Milton Rodríguez, el protocolo tipo para el sector interreligioso y esta capacitación que la idea es ilustrar y poner en conocimiento a la Iglesia Cristiana para hacer los protocolos de cada templo en específico. Con base en ese documento que les vamos a hacer llegar y que va a estar en las diapositivas que estamos presentando, quiero hablar básicamente de la introducción, justificación, alcance, objetivos y responsables. Básicamente la introducción la quiero basar en el siguiente término. Acatamos las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud y evidentemente el Ministerio de Salud para el caso de Colombia. La justificación ya lo hemos expresado bastante. Número 1, el tema de la libertad religiosa de culto y de conciencia en Colombia, que digamos hace parte de su ámbito de aplicación el podernos reunir a hacer la profesión de fe. Pero también en segunda medida es muy importante y el gobierno nacional lo ha entendido así, es que realmente ha habido una escalada tremenda en lo que ha sido el abuso a menores, número 1. Número 2, el maltrato intrafamiliar o la violencia intrafamiliar, el maltrato hacia las mujeres y todo el tema de enfermedades mentales por todo el tema del confinamiento, la crisis económica, el desempleo, y la Iglesia Cristiana en Colombia es la respuesta a estas áreas. Evidentemente los pastores y los líderes espirituales, a través de su autoridad moral, a través de su liderazgo, pero ante todo la palabra de Dios, dan respuesta a la sociedad colombiana en un momento de crisis como lo es y por esto este protocolo de bioseguridad y concretamente la reapertura de los templos se da en atención a esa justificación de ser respuesta a la sociedad colombiana en este momento de crisis y por esto es una actividad esencial que debe reabrir lo más pronto posible y en este sentido está el protocolo que ha sido autorizado hoy por el gobierno nacional. Bien, quiero hablar un poco acerca de los objetivos de este protocolo y de esta propuesta que se ha hecho desde este equipo de trabajo. El objetivo general es generar un instrumento de fácil implementación para la reactivación de los servicios religiosos que permitan garantizar el cumplimiento de las normas y protocolos establecidos para las actividades de aglomeración y concretamente el culto religioso. Básicamente tenemos 3 objetivos específicos. Número 1, implementar los protocolos de bioseguridad en cada templo. Número 2, contribuir en la prevención del COVID-19, pero a su vez en todo lo que viene o el coletazo que viene a raíz del COVID-19, los temas de salud mental, los temas del incremento de delitos como el abuso sexual infantil, el tema del maltrato intrafamiliar, el maltrato a la mujer. Y número 3,
capacitar y organizar a las diferentes iglesias y a los equipos de servidores en la implementación de este protocolo. Básicamente continuamos con esta capacitación en algo muy importante, que es el alcance, y básicamente que el alcance de este protocolo, que ha sido autorizado por el gobierno nacional, busca, digamos, aplicarse en los lugares de celebración de culto, en los servidores, en el cuerpo pastoral y evidentemente en los asistentes al culto, bajo 3 etapas. Número 1, el preingreso al auditorio o templo. Número 2, la parte en la cual se hace la celebración religiosa, el culto. Y número 3, la salida del templo o auditorio. Es básicamente ese alcance, lo repito. Número 1, el preingreso. Número 2, la actividad de culto como tal dentro del templo o lugar de celebración religiosa. Y número 3, la salida del lugar como tal. Hay algunas definiciones. Básicamente este protocolo tiene algunas definiciones y esta propuesta que se ha hecho, y es que se defina al sector religioso y concretamente el sector cristiano evangélico. Por eso hay unas definiciones específicas. ¿Y por qué se hace esto? Porque básicamente la mayoría de los servidores públicos en Colombia no conocen las diferentes confesiones religiosas y de fe. Y por eso se es necesario que haya una definición de algunos conceptos elementales que usted los podrá ver en el documento que vamos a enviar a través del correo y a través de los diferentes mecanismos por los cuales les hemos enviado la información, y son definiciones tales como, número 1, la bioseguridad. ¿Qué es bioseguridad? Número 2, ¿qué es cuerpo pastoral? Número 3, ¿qué son los servidores? Una actividad de la actividad religiosa nuestra propia de la Iglesia Cristiana Evangélica. Número 4, lugares de celebración de culto. Número 5, define qué es iglesia, qué es fe, qué es culto, qué es desinfección, qué es descontaminación, qué es prevención, qué es coronavirus y qué es medio de transmisión. Digamos que este protocolo está claramente definido para el sector religioso y evidentemente hay que hacer esas definiciones sobre estos temas en particular. Y por último quiero hablar de un tema muy importante, es el tema de los responsables. Hay unos responsables del protocolo. ¿Y qué responsables encontramos en el caso concreto de la Iglesia Cristiana Evangélica? Número 1, el pastor general. El pastor general es responsable de la implementación de este protocolo. Él es el director del protocolo como tal. Y básicamente su responsabilidad se resume en la implementación del plan y la asignación de los servidores. Número 2, tenemos el servidor general, que es básicamente el coordinador del protocolo y es el responsable de la organización, puesta en marcha y control del protocolo de bioseguridad. Y tenemos al servidor 1 también, que es el organizador logístico de la iglesia, responsable de organizar la iglesia en el cumplimiento del protocolo de seguridad. El servidor número 2, que se encarga de ser el coordinador de limpieza y desinfección del auditorio, que digamos el protocolo contempla un espacio importante para desinfectar los templos, digamos entre los cultos o las celebraciones religiosas, y este es el responsable de coordinar este tema de la limpieza y la desinfección. El servidor número 3, que lo tenemos como organizador del preingreso e ingreso al auditorio, es el responsable de organizar las filas al ingresar, tomar la temperatura de los asistentes de la feligresía, tomar el registro, de dar una planilla de registro de las personas que ingresan al auditorio y el suministro del gel antibacterial para las manos de las personas que asisten a las celebraciones religiosas. El servidor número 4, que es el coordinador de acomodación dentro del templo, responsable de acomodar a los asistentes al culto en el orden de ingreso. El servidor número 5, coordinador de evacuación, responsable de la salida de los asistentes del culto en orden, evitando las aglomeraciones al frente de las instalaciones de la iglesia. Servidor número 6, que es el coordinador del punto de atención a las personas con síntomas. Hay unas responsabilidades que nosotros debemos tener, digamos, de informar a las autoridades de los municipios y del caso del Distrito Capital, las autoridades sanitarias, sobre si se presentan eventuales o posibles casos de COVID por el tema de la temperatura y demás. Ya vamos a explicar un poco más de eso, pero básicamente debe haber un servidor en ese sentido. Básicamente son los elementos de los responsables, concejales, y digamos pasamos con el siguiente punto de nuestra capacitación. Muy bien, doctor David, muchas gracias. Vamos ahora rápidamente a darle paso a la doctora Claudia Perilla, hace parte de nuestro equipo de asesores del Consejo de Bogotá, que nos ha acompañado con el concejal Emel Rojas a estar muy pendiente de esta capacitación. Ella nos va a estar hablando acerca de las medidas de bioseguridad
medidas generales, limpieza y desinfección. Adelante, doctora Claudia. Ya vamos a darle entonces sonido a la doctora Claudia Jimena Perilla para que nos cuente, y vamos a estar muy atentos todos los pastores para que estemos tomando atenta nota. Las presentaciones nos están preguntando en qué momento las vamos a enviar. Vamos a poner allí el link para que todos se inscriban y de esta manera puedan tener todo el material. Mientras tenemos el sonido. Ya, concejal. Bien, saludamos a Esperanza Rico, saludamos a Oscar Eduardo Moreno, Julio César, Richard Lara, Sandy, Jenny Hernández, Daisy Cárdenas. Dios les bendiga grandemente. Bueno, muy buenas noches para todos. Gracias, doctor Cote, gracias, concejales. Como bien lo dijimos desde el inicio, ya estamos en el segundo día de capacitación, en donde vamos a ir avanzando con esa preparación para la apertura de nuestros templos. Precisamente en este momento me corresponde el tema de la verificación de nuestros servidores, de la organización del templo y cómo vamos a hacer el proceso de limpieza, desinfección y manejo de residuos. Entonces, primero pues obviamente entender que nuestros servidores pues no necesitan tener ARL, esa fue una de las preguntas que de pronto nos hacían hace 8 días, simplemente son servidores nuestros sugieres, los que hacen parte del protocolo, que van a ser, como bien lo explicaba el doctor Cote, parte del proceso de organización y desarrollo de nuestro protocolo de bioseguridad. Precisamente ellos tienen que tener unas medidas, ¿verdad? Tenemos que tener el cuidado de que ellos sean los primeros que no presenten síntomas de fiebre, ¿cierto? Hablando de fiebre mayor de 38 grados o una febrícula que puede empezar en 37.5. Ellos deben tener todo el tiempo su tapabocas de manera constante, debe tener, y bueno, ya ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema, pero lo hablamos en la anterior capacitación de cómo se debe mantener puesto todo el tiempo nuestro tapabocas en el momento de nuestra celebración de los cultos. De igual manera hemos hablado y hemos sido muy reiterativos, como lo ha dicho el ministerio y las diferentes entidades sanitarias, acerca de la higiene de manos, lavado de manos, uso de alcohol glicerinado, uso de gel antibacterial. Ellos tendrán pues obviamente todas las medidas, primeramente porque ellos son los que van a tener el contacto directo con cada uno de nuestros feligreses. Mantenimiento de la distancia necesaria, cuidados de contacto físico y obviamente cada uno de nuestros pastores en cada una de nuestras iglesias va a suministrar esos elementos de protección personal que ellos van a tener disponibles y pues obviamente van a tener su adecuado recambio. De igual manera el proceso de desinfección postculto y entre una y otra celebración de nuestros cultos. Higiene de manos, no me voy a detener mucho aquí, usted lo está viendo allí en la presentación, lo hablamos en la anterior capacitación, sencillamente ser muy reiterativos en nuestro lavado de manos y en el caso de nuestras iglesias que tengan digamos que las herramientas suficientes, en este caso nuestro alcohol glicerinado o nuestro gel antibacterial. Sin embargo, cada iglesia pues obviamente va a disponer de todos los elementos para que se haga la limpieza de la higiene de manos, agua limpia, jabón, toallas desechables y pues nuestro gel antibacterial. Después de estar en contacto con todas las superficies, aquí quiero detenerme un poco porque nosotros tenemos que ser responsables y nuestros feligreses también. Debemos intensificar esas acciones de información, educación y comunicación para el desarrollo de las actividades que eviten el contagio, dándoles a entender que precisamente ellos vienen de la calle, utilizan el transporte público, ¿sí? En el caso igual de las personas que están en otros sectores del país, también que tengan cuidado con manijas, pasamanos, cerraduras, todo lo que de alguna manera implique que haya contacto de nuestras manos. En la parte derecha, como ustedes se dieron cuenta, pues hablábamos también en la anterior capacitación de cómo se debe hacer ese lavado y del tiempo que debe tener en la duración de cada uno de estos procedimientos. Distanciamiento social, lo hemos hablado, lo hemos visto, es de 2 metros entre una persona y otra. Los asistentes deben entenderlo y deben pues asumir obviamente ese distanciamiento social y nosotros como pastores de nuestras iglesias ser muy responsables con el aforo de los asistentes a cada celebración, obviamente cumpliendo con las indicaciones que recibamos de las entidades sanitarias.
Y por supuesto, como les decía hace un momento, reforzar la cultura de autocuidado. Es muy importante para nosotros esto porque en el caso, por ejemplo, de los tapabocas, que ya voy para allá, se habla de que debemos usarlo en cualquier momento, ¿verdad? Desde que salimos de la casa hasta que regresamos a ella, pero hay que ser muy responsables con todas las medidas de bioseguridad que tengamos nosotros, nuestros servidores y por supuesto los feligreses que van a recibir nuestra celebración. Algo que en lo que me voy a detener hoy, si usted ve al lado derecho, y lo hablábamos hace 8 días también, hay un gran porcentaje de que nosotros por nariz y boca, y digamos que aquí me quiero detener un poco también, recibamos microorganismos, virus, bacterias. Es importante que tengamos el tapaboca, aún así hay un 1.5%, aún teniendo las 2 personas el tapabocas y con el distanciamiento en que podemos llegar a recibir algún tipo de virus o de microorganismos. Se pueden utilizar tapabocas de tela, nos hicieron algunas preguntas también en la anterior capacitación, siempre y cuando mantengamos pues obviamente muy limpios estos tapabocas, obviamente lavado con suficiente agua y jabón, y por supuesto que después de la utilización, llámese un día o cuando se humedezca o se ensucie, pues obviamente vamos a mantener su buena higiene. Acá no me voy a detener tanto, pero es entender que el tapabocas se coloca desde la parte superior de la nariz hasta debajo del mentón, que debemos tener las manos limpias en el momento de colocarlos, que debemos evitar estar tocando mucho tiempo el tapabocas y por supuesto que todo el tiempo lo debemos tener, desde que salimos de casa hasta que regresamos a ella. La limpieza y desinfección de las iglesias, de las instalaciones del sitio donde pues vamos a celebrar nuestros cultos y de nuestras iglesias, también lo van a tener cada uno de ustedes en el protocolo. Hace 8 días, digamos que se vio un poquito en las preguntas que nos hicieron, que si había necesidad de conseguir una empresa que desinfectara las iglesias. No hay necesidad, simplemente es tener las medidas de higiene de nuestros templos, de nuestros baños y de los sitios donde van a estar nuestros asistentes. ¿Cómo se pueden utilizar? Hay diferentes químicos, pero es entender que con agua y jabón sale el virus, ¿sí? Y que nosotros estamos recomendando algunas sustancias químicas de uso diario, el hipoclorito de sodio, ¿sí? Diferentes tipos de detergentes y desinfectantes que nos van a servir para hacer esa limpieza. ¿En dónde? En los baños, en los pisos, en las escaleras, y obviamente pues la idea es que todos mantengamos esos elementos. No me voy a tener aquí, usted lo va a tener en su protocolo, pero es entender que existe una parte del protocolo que tiene gran incidencia en la limpieza y desinfección de las instalaciones de la iglesia, pero que no hay necesidad de que usted tenga una empresa para que se lo haga. El manejo de residuos es muy importante que nosotros tengamos en nuestras iglesias un contenedor o una caneca de basura con su respectiva bolsa para allí colocar, pues obviamente hacer una adecuada separación de residuos en el caso específico de los tapabocas y guantes. Obviamente, como se los dije al inicio, la idea es que cada uno de los feligreses sea responsable de su tapabocas y pues obviamente desde que llega hasta que se vaya, pues que posiblemente use el mismo tapabocas. Realizar la recolección de estos residuos de manera permanente, almacenarlos y saberlos obviamente desechar en su momento para que no haya contaminación cruzada ni obviamente foco de infección en nuestras iglesias. Realizar la limpieza y desinfección de esas canecas de basura y pues posteriormente el retiro de cada una de ellas. Aquí es muy importante porque a veces uno ve estos protocolos y dice, pero de pronto no es nada raro, nosotros lo hacemos en las iglesias, limpiamos, desinfectamos, mantenemos los baños limpios, cambiamos las cestas de basura, pero a veces pareciera que nos tocara de manera regular y de manera continua hacerlo, ¿sí? Entonces acá es más de crear conciencia de autocuidado y de las medidas que debemos utilizar en el sitio donde vamos a estar, que en este caso son nuestras iglesias. Cada uno de nosotros tiene medidas de asepsia y de bioseguridad en sus casas y de limpieza, y nuestra iglesia también es nuestra casa y debemos cuidarla. Hay unas recomendaciones también en el protocolo, que es digamos de la salida de la vivienda hacia la casa y al regresar a la misma. Entonces sí creo que aquí es responsabilidad de todos, no solamente del pastor, ¿cierto?, o de los sugieres, sino de todas las personas que están obviamente entrando y saliendo a nuestra iglesia y que se tienen que trasladar de un lado a otro para que mantengamos esas digamos que esas medidas de bioseguridad. Si yo me protejo,
protejo a mi familiar, pero también protejo al que va conmigo, incluso al lado, en el medio de transporte. Y por último, el tema que me corresponde es el procedimiento que vamos a tener en cuenta si un asistente a nuestra iglesia presenta síntomas asociados con el COVID. Entonces, como ustedes lo van a ver ahorita, un poquito más explicado en la siguiente persona que va a estar aquí, se les toma obviamente las medidas, ¿cierto? En este caso, el control de temperatura y pues si hay algún síntoma asociado como sensación de falta de aire, tos persistente, dolor de cabeza, digamos algún tipo de síntoma que pueda llevarnos a que se asocie con una enfermedad respiratoria o con el COVID, pues obviamente hay que ya tener allí la alerta, si se va a tener un sitio para manejo de estas personas en la iglesia, se les va a decir que obviamente pues regresen a sus casas o que pues reingresen al sitio de urgencias que de pronto ellos tengan o que pidan su cita con la IPS, o pues obviamente si es algo de fuerza mayor, ¿verdad?, que nosotros tengamos que atender allí, pues obviamente la idea es inmediatamente comunicarse con las líneas de emergencia de cada distrito, ¿no? En este caso nosotros el 123 y las líneas que tenemos COVID que pues nos han dado de manera, digamos, reiterativa en los medios de comunicación. Eso es como básicamente lo que les quería contar. Es muy importante que todos mantengamos las medidas de prevención y mitigación y que en nuestras iglesias demos ejemplo, como yo sé que cada uno de nosotros de manera muy responsable vamos a hacer frente a todos los protocolos de bioseguridad. Todas las iglesias son diferentes, pero es decirles, si Dios permite esto en este tiempo, es porque vamos a lograr que nuestros feligreses lleguen y estén muy protegidos en nuestras iglesias. Dios les bendiga y muchas gracias. Apreciada Claudia, muchas gracias. Fue muy clara la presentación. Y también queremos recordarle a los pastores, no se preocupen, nos están preguntando si vamos a enviar ese material. Efectivamente, no solamente vamos a permitir el link, sino que los vamos a enviar a todos y cada uno de los correos que ustedes nos han facilitado a los diferentes chats. Ahí tenemos la base de datos, se las vamos a enviar, cada una de las presentaciones que estamos haciendo. Gracias entonces, Claudia. Y lo que dijo Claudia, que es algo que he venido también repitiendo a través de las capacitaciones, nosotros somos responsables ante Dios, ante la comunidad y ante nuestra iglesia. Y en ese sentido tenemos que saber que esa responsabilidad tenemos que asumirla, como se dice, con todas las de la ley, siendo garantes de que no solamente se ejerza el servicio del culto, sino que se haga con todas las medidas de seguridad que el gobierno nacional, como le dijo el senador John Milton, ha creído también en la iglesia, y en ese sentido es, veámoslo así, si se quiere, es una actividad formal que va a tener un desarrollo y que está también ayudando al desarrollo y a la posibilidad de que vayamos reactivando cada uno y todos los sectores de la economía. Como decía el senador John Milton también, no estamos pensando en una nueva normalidad, estamos pensando en que debe ser realmente algo que volvamos a nuestra normalidad, la normalidad que Dios quiere para nosotros. A continuación vamos a hablar de otro tema, el tema de las comunicaciones. Es decir, nosotros tenemos que también saber qué informamos a nuestras iglesias, cómo le informamos a nuestra feligresía y la responsabilidad que tenemos para que ellos también entiendan. Y ahí yo quiero ser un poco fuerte en el llamado de atención. Hay muchos fieles que dicen, el coronavirus a mí no me va a dar porque el Señor me guarda. Nosotros también tenemos que entender que el avisado ve el peligro y evita el peligro. En ese sentido tenemos que unas comunicaciones especiales que tenemos que hacer a los diferentes fieles de nuestras iglesias, no solamente a las iglesias que pertenecen a las iglesias, digamos, a las misiones, sino también al interior de cada una de nuestras iglesias. Daniel Ahumada nos va entonces a compartir este tema también muy importante. Adelante, Daniel. Claro que sí, concejal. Bueno, muy buenas noches a todos. Importante tener en cuenta algo antes de empezar a hablar del plan de comunicaciones. Hay muchos pastores que nos han escrito a nuestros correos por las líneas de WhatsApp en donde ellos especifican, bueno, mi iglesia es de tantos miembros, mi iglesia excede tal capacidad,
quiero que ustedes entiendan que cada uno de nosotros debemos adaptar el plan de acuerdo a las condiciones de nuestras iglesias. Obviamente una iglesia grande va a tener todo un desplazamiento en temas de medios versus una iglesia pequeña donde posiblemente el canal de comunicación será directamente el pastor. El consejo que nosotros estamos dando es, vamos a organizarnos y tenemos que ver esto como una oportunidad para organizar esa información que está allí, que quizá son solo números y nombres, pero es importante que como pastores y cuerpo de liderazgo de nuestras iglesias, primero analicemos un tema de base de datos. Tenemos que tener los datos de las personas, ¿para qué? Para poder hacer seguimiento y para poder enviar información. Es un ejemplo lo que está pasando en este momento, que pudimos acceder, pudimos llegar hasta sus dispositivos móviles, hacia su computador, gracias a que hay una interconectividad, ¿cierto?, que nos permite acceder a todos los hogares. Asimismo, usted, pastor, que me está viendo, usted, líder, que me está viendo en este momento, es responsabilidad de nosotros como cristianos asegurar que esas bases de datos estén, primero que todo, alimentadas y actualizadas. Entonces, el primer consejo que doy es, vamos a hacer una actualización de bases de datos de todos los creyentes. ¿Por qué es importante? Porque es necesario hacer un monitoreo pastoral en donde usted se va a encargar de reconocer dónde hay ciertas amenazas por temas de pandemia o simplemente para hacer veeduría del proceso comunicacional. Dejando claro en esto, tenemos que tener dos frentes definidos. Hay una comunicación interna que la vamos a llamar a todo lo que es la comunicación hacia el liderazgo. Los grupos de WhatsApp que usted tiene en donde comunica los martes la planeación de lo que usted va a hacer de toda la semana. Los grupos de liderazgo, esos nosotros los denominamos comunicación interna. Allí usted debe empezar a enviar protocolos, debe empezar a enviar todos los decretos que nosotros le facilitamos. Nosotros vamos a seguir en esta tarea de ayudarles a ustedes a que no sea tan traumático este proceso. Estamos con ustedes, les apoyamos y queremos que ustedes también nos ayuden en qué manera, articulando esos procesos internos de comunicación. Segundo, la comunicación hacia los creyentes. Pero antes de llegar a los creyentes, nosotros tenemos que tener un solo lenguaje en todo lo que es el liderazgo, el pastor, el líder, el cuerpo administrativo, contabilidad. Toda esa área administrativa debe tener una sola línea de comunicación. ¿Por qué? Ha pasado en el análisis de estudio de estas 2 semanas, hemos hecho auditoría en algunas iglesias y encontramos que se están preparando para una posible apertura los domingos, pero no estamos contemplando lo que puede pasar en la iglesia de lunes a sábado. Recordemos que la metodología de nuestras iglesias es atender personas, consejerías y todos estos procesos. Nosotros debemos ser muy juiciosos para diseñar planes para atender, digamos, la consejería, lo que es el ensayo, lo que es la producción de culto. Todo eso debe estar organizado. Pero fuera de estar organizado debemos comunicarlo. Ahí es donde vamos entonces a entrar en un tema de, primero, señalización para personas al ingreso, distintivos que identifiquen al personal. El personal que está, digamos, enfocado en ayudar para dar solución al tema de la movilidad interna dentro de la iglesia, tiene que estar debidamente identificado. Segundo, una señalización en la iglesia, a la entrada de la iglesia, en los corredores públicos, en las oficinas, al ingreso de las zonas comunes. Ahí debe haber carteles que nos especifiquen a nosotros, uno, recordar todo el tema de cuidado y autocuidado. ¿Por qué lo segregamos así? Porque es responsabilidad mía enseñarle a la iglesia que primero vamos a cuidar a la comunidad que se congrega en nuestra congregación, y segundo, que también es mi deber generar mi autocuidado. Tercero, ¿por qué canales vamos a utilizar esto? Pues nosotros hoy en día nos movemos por redes sociales. Entonces, miremos cómo diseñamos cada uno desde las facultades de nuestras iglesias
piezas gráficas, videos, como los que más adelante les vamos a comunicar, en donde ustedes le puedan transmitir desde la realidad, desde la vivencia de su congregación, cómo ustedes se tienen que adaptar. Es necesario, ¿por qué? Porque cada creyente debe conocer al derecho y al revés cómo es el ingreso al tiempo de culto, cómo es el ingreso al tiempo de consejería, cómo es el ingreso de lunes a domingo. El lunes no puede ser el mismo manejo que se le puede dar un domingo, entonces es importante estar en ello. Cualquier duda, inquietud, concejal que tengan, obviamente vamos a estar en la disposición y estamos 100% comprometidos a generar aclaraciones. Les vamos a estar pasando igual material didáctico para que ellos puedan ilustrar y para que ellos puedan tomar como ejemplo. Eso sería todo lo que tiene que ver en tema de comunicaciones. Muy bien. Muchas gracias, apreciado Daniel. Vamos entonces al siguiente punto, no sin antes saludar a Federico Mosquera, Samira Gómez, bendiciones, Blanca Lizarazo, Natalia Romero, decirles que estamos tomando atenta nota de las preguntas y vamos a dar respuesta en el último punto, ya estamos finalizando. Saludar a Guillermo Fuentes, Lady López, bendiciones, Jimena, María Isabel, Norelis, Onasis, María Isabel, Samuel López, Dios los bendiga. Nelly García, desde Yopal se están conectando, Dios los bendiga. Un saludo muy especial para el pastor Mateo Hauser, Dios los bendiga. Un gran abrazo para usted también, pastor. Marta León, bendiciones. Y también está Jairo Vicente Vega. Bueno, los saludamos a todos, Dios les bendiga. Gracias por estar conectados en esta importante capacitación. Víctor, saludos. Clemencia Vallejo, bendiciones. Luisa Sotelo, Dios te bendiga. Luisa Fernanda Salcedo, bueno, una bendición para todos. Entonces vamos al siguiente punto. Ya vimos el plan de comunicaciones, ahora vamos ya a entrar en materia. Yo quiero pedirle a todas las personas que estén tomando atenta nota. Vamos a enviar, si ustedes se inscriben en el link que están enviando nuestro equipo de comunicaciones en este momento, les vamos a enviar todo el material, no se preocupe. Pero ya en esta parte de la implementación del protocolo, yo quiero pedirles un favor. Compartan este link en este momento, a sus equipos de ujieres, los equipos logísticos, los servidores, los líderes que van a estar al frente de la reapertura de la iglesia o del servicio en la iglesia. En este momento rápidamente comparta el link, envíeselo a los miembros de la iglesia para que puedan estar muy atentos. Creo que es el momento más importante porque el doctor Juan de Dios va a estar hablándonos ya de la implementación del protocolo. Así que quiero darle unos segundos rápidamente, envíe su link, usted puede enviar el link rápidamente para que se lo compartan a todos sus equipos logísticos. Nos están saludando de Senfol Bogotá, bendiciones. Sí, claro que sí, Diego, ya vamos a enviar el material a través del link. Pero por favor, compartan esto para que nos ayuden a que ustedes difundan esta información. Edilma Roa dice, ¿cuál link? Esta información, este canal de YouTube, ustedes pueden enviarlo rápidamente a sus equipos, a sus ujieres, para que se conecten en este momento. ¿Listo? Doctor Juan de Dios, muchas gracias por estar aquí, buenas noches, bendiciones. Estamos listos para uno de los momentos más importantes de la reunión, que es la implementación del protocolo y procedimientos. Adelante, doctor Juan de Dios. Muchas gracias, concejal, Dios los bendiga, muy buenas noches a todos. Y bueno, en esta etapa del protocolo, a este punto del protocolo de lo que hemos explicado, ya nos encontramos en que tenemos los servidores listos, con todos los elementos de bioseguridad, y tenemos la iglesia como organizada y también la tenemos aseada y desinfectada. Ahora ya vamos a entrar en materia de que nuestro protocolo sea visto, sea en acción. Entonces quiero que en este momento ustedes, pastores y líderes aquí presentes, que están en la transmisión, se transporten por un momento a su iglesia, a ese lugar de que Dios les dio, y vamos a poner en práctica nuestro protocolo. Esta parte la dividimos en 3 partes, la dividimos en el antes, en el durante y en el después del servicio, de la celebración de culto.
antes, durante y después. Ahora vamos a empezar a trabajar la primera parte, que es el antes. El antes tiene dos partes, preingreso e ingreso. Quisimos grabar un video para que fuera más didáctico, que ustedes se den cuenta cómo lo deben organizar, y aquí lo podemos ver. Bueno, es para un modelo de una iglesia pequeña o mediana. Miren, ahí estamos viendo las filas que primero vamos a hacer en un distanciamiento social de 2 metros, como lo dice el protocolo. Un servidor debidamente organizado y dotado va a tomar la temperatura. Fila, distanciamiento social de 2 metros, y el primer servidor va a tomar temperatura. Pero a la par va a venir otro servidor que va a diligenciar una planilla. Esa planilla va a contener los siguientes datos. Va a contener el nombre de la persona que asiste, ahí está en el video, el nombre de la persona que asiste, número de cédula, número de celular, correo electrónico y el estado de salud de la persona. ¿Por qué lo estamos haciendo de esta manera? Ustedes van ahorita a ver cómo el porqué de esta planilla. Esa planilla está numerada del 1 hasta el número de sillas que tiene la iglesia. Es el preingreso. Aquí en este momento estamos mirando cómo ya vamos a la segunda parte digamos que la segunda etapa de esta primera, que es el preingreso, y es el ingreso. Mire, aquí ya están ingresando a la iglesia y están con un distanciamiento social de 2 metros, y van a hacer dos cosas: limpiarse el calzado en un tapete acondicionado en la iglesia y desinfectándose las manos con alcohol glicerinado. Esa es la etapa de preingreso, la primera etapa de preingreso e ingreso. Posteriormente que ingresan, ya ellos van ingresando como ustedes los están viendo. La segunda fase, ¿cuál es? La segunda fase ya es la de organización, acomodaciones, cómo los vamos a organizar dentro de la iglesia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Acordémonos de la planilla que nosotros diligenciamos, ¿cierto? Tiene un número. Nosotros que hemos organizado aquí en la iglesia, como ustedes lo están viendo, organizamos las sillas y las numeramos del 1 hasta el número de la capacidad de la silla. Debe coincidir con el mismo número de la planilla que tomamos al comienzo del preingreso. ¿Por qué motivo, pastores y líderes? Pongamos un ejemplo, que una persona resultó positiva, era asintomática, resultó positiva, y vamos a tener que rendir esa información a las autoridades de salud. Entonces vamos a tener la claridad en qué silla se sentó y quiénes estaban alrededor de ella, ¿ok? Ya al final, el ministro de culto, que va a estar también a 4 metros de distancia, hay que aclararlo en el culto, ¿cierto? Celebra el culto, aquí lo estamos viendo, es un video muy claro, hace la celebración del culto, y ahí cuando termina la celebración, ahí termina la segunda etapa, que es la de permanencia en el culto. Ahí terminaría la permanencia, que es el durante, ¿ok? Y él, al terminar, va a hacer dos cosas. Una, va a aclarar en qué forma los servidores van a salir del servicio. ¿Y cómo van a salir? En un orden lógico, en un orden cómo ingresaron, asimismo deben salir. Y ahí vamos a terminar la etapa durante. ¿Qué hemos hablado? La etapa antes y la etapa durante. Vamos a parar un momentico, el concejal Manuel Rojas. Sí, Juan de Dios. En el durante, obviamente nosotros tenemos unos cultos que son casi que todos tenemos una igualdad en los cultos, pero en el durante, ¿qué movimientos puede hacer la gente? ¿Qué puede hacer la gente en el durante? Es decir, cuando están sentaditos, se pueden mover, pueden cantar. ¿Qué pueden hacer y qué no deberían hacer en los cultos? Bueno, acá hay un cambio de los cultos que veníamos haciendo, y es que durante la permanencia de nuestro culto no podemos darnos abrazos, darnos besos, ¿cierto? Que era lo que usualmente veníamos haciendo. Es algo que tenemos que cambiar, momentáneamente sí, porque el distanciamiento social tiene que ver con eso. El pastor no puede entrar a ministrar, no puede entrar a abrazar, porque es un cambio. Ese es el modelo para una iglesia, hice el video que acabamos de pasar para una iglesia
mediana y pequeña. Ahora queremos mostrarle un video para una iglesia mega, una iglesia ya grande, una iglesia que tenga 1000 personas en adelante. Queremos que ustedes vean este video, aquellos servidores y pastores que están presentes. Lo vamos a ver. De la misma manera que iglesias cristianas en Francia, España, Italia, Corea, están adoptando medidas de bioseguridad para reabrir sus puertas. El Centro Mundial de Avivamiento, ajustándose a todas las medidas de seguridad dadas por el gobierno, implementó dentro de sus instalaciones todos los protocolos de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de COVID-19. Primero, proporcionar gel antibacterial a la entrada de la iglesia. Segundo, proporcionar agua con cloro para la desinfección de las suelas de los zapatos. Por cada litro de agua, 80 mililitros de cloro. Tercero, proporcionar tapabocas para cada persona que ingrese. Cuarto, proporcionar guantes para los servidores. Quinto, no debe haber ningún tipo de contacto físico. Sexto, se medirá la temperatura mediante cámaras térmicas en la entrada del establecimiento y sin contacto físico. Si tiene fiebre, debe volver a su casa. Séptimo, personas con una condición de salud frágil o enfermedades crónicas no podrán asistir a las reuniones. Octavo, preparar a la iglesia para recibir 1/3 de su capacidad. Las personas deberán sentarse a una distancia de 2 metros entre ellas. Noveno, todos deberán usar tapabocas durante y después del servicio. Décimo, el coro deberá estar a una distancia de 2 metros entre cada persona. 11º, durante la reunión, mantener todas las puertas y ventanas abiertas. 12º, no habrá escuela infantil. 13º, si se realiza más de una reunión, deberá haber un intervalo de 45 minutos entre culto y culto y limpiar las instalaciones en ese lapso. Nos preparamos para volver. Estamos esperando por ti, con toda seguridad, en un nuevo tiempo, con el mismo fuego, con una fe renovada y listos para que adoremos juntos al Señor. Bienvenidos al Centro Mundial de Avivamiento, tu iglesia. Bueno, ya en este momento del culto ya terminamos nuestro servicio. Nos vamos a ir bendecidos para la casa, pero con 2 recomendaciones finales, que es el después. 1, salir en el orden que entramos, guardando ¿qué? Distanciamiento social. Sigue la palabra distanciamiento social de 2 metros. Y algo supremamente importante, hermanos, líderes, pastores, debemos salir de la iglesia y no quedarnos al frente ni alrededor de la iglesia. Formando ¿qué? Aglomeración. Algo importante, no comprarle a los vendedores ambulantes, que es lo que hace que esté la aglomeración afuera. Son recomendaciones muy importantes, porque acordémonos de esto, estamos trabajando el tema de prevención y el tema del autocuidado. El durante, este es la permanencia y el después del culto, pastores. Dios los bendiga, y simplemente aplicarnos a esta realidad, como dice el apóstol John Milton, entre comillas, nueva realidad, para que todo nos salga muy bien. Dios los bendiga. Bueno, muy bien, doctor Juan de Dios, muchas gracias. Hay un comentario muy importante que hizo el doctor, uno de los pastores que está aquí comentando, dice que es muy difícil la situación de lo que están viviendo las iglesias, no hay hermandad, no hay compartir. Pastor, esto es temporal. Queremos insistir que estamos tomando todas las medidas para responder a esas exigencias rigurosas en bioseguridad, en el marco de la pandemia, pero no quiere decir que vamos a estar así por la eternidad. No, nosotros vamos a regresar como éramos siempre, pero en este tiempo vamos a cumplir con estos requisitos que nos permiten volver a los templos. Vamos a darle el paso entonces a nuestro coequipero, quien ha estado muy pendiente de todos estos procesos, que hace parte de nuestro equipo del Consejo de Bogotá. Vamos a darle paso a Óscar Sánchez para que nos ayude con unas conclusiones rápidamente, y entramos ya para finalizar en algunas preguntas y respuestas. Claro que sí, muchas gracias, concejal Marco, concejal Emel, por este trabajo que se ha venido realizando durante todo este tiempo.
Bueno, ya como conclusión, hay muchas preguntas. La semana pasada nos preguntaron sobre el tema de los termómetros para el tema de la medición de la temperatura. Quisiera hacer algunas recomendaciones. La resolución 666 nos habla de que todos los termómetros pues están autorizados, pero nosotros quisiéramos recomendar el que es tipo pistola. ¿Por qué? Porque los otros que son muy personales nos podrían causar una contaminación cruzada y esto no favorecería la visita o el tema de bioseguridad. Como segundo también hay otro tema que es bien importante y es sobre los elementos que se deben utilizar para la desinfección de los templos. No necesariamente hay que contratar una empresa, eso hay que tener claridad. Se puede hacer con agua y jabón. Si el templo es muy grande, pues ya es muy complejo desinfectar pues toda el área con agua y jabón. Ahí sí de pronto se requeriría una máquina de dispersión, pero no es necesario tener una máquina de dispersión. En la segunda, quisiera también comentarles sobre el tema del tapete. La semana pasada nos preguntaban si el tapete era obligatorio. No, ahorita en este momento, de acuerdo a la información que nos han dado, el tapete sí se debe usar. ¿Para qué sirve el tapete? El tapete sirve para cuando las personas vienen de la calle, podamos descontaminar el calzado y el auditorio no se nos contamine y sea mucho mejor el tema de descontaminación. También estábamos viendo el tema del tapabocas. ¿Es necesario o es obligatorio que utilicemos un tapabocas o una careta? El tapabocas todos debemos usarlo, de acuerdo a la norma dice que todos debemos utilizar el tapabocas. La careta se recomienda que la utilice la persona que está tomando la temperatura y la persona que está tomando el listado. ¿Por qué? Resulta que son personas que tienen contacto con todas las personas que ingresan al auditorio. Entonces, si ingresan 30, 40, 50 personas, son personas que están expuestas con mucho más tiempo. Y por último, quisiera también hacer una recomendación y es en el templo. En el templo es importante que los pastores procuren no hacer llamados, o sea, cuando se dé el momento de la administración, la oración, no hacer el llamado a que pasen al frente porque esto generaría un riesgo mucho más alto. De verdad, muchas gracias, concejal, muchas gracias, pastor. Estas serían mis conclusiones para continuar con este proceso. Muchas gracias, Óscar, muy amable. Efectivamente, insistimos, somos responsables ante Dios, ante una comunidad y ante nuestra propia iglesia, y todo lo que hagamos en beneficio es precisamente para poder preservar la vida y también, por supuesto, la integridad de la iglesia. Vamos entonces al último punto, y le agradecemos a todos los pastores que se han conectado, obviamente a través de los links, repetimos, vamos a enviar la información, los correos que ustedes nos envíen también vamos a enviar el material que se ha presentado el día de hoy, y volvemos a insistir en algo que dije al comienzo. El equipo de Bogotá de Colombia Justas Libres está disponible, pues obviamente no solo para Bogotá, sino a nivel nacional. Probablemente a nivel nacional nos quede un poco difícil desplazarnos, pero si es necesario que hagamos algún tipo de reunión con el equipo, con Marco Acosta y todo el equipo de Bogotá, estamos siempre listos y dispuestos. Las preguntas que nos envíen hoy, si no alcanzamos a responderlas todas, las vamos a enviar a sus correos y por supuesto también el material, y además queda en las redes sociales, quedan en línea. Mi apreciado Marco, tenemos muchas preguntas que probablemente ya se dieron en respuesta, pero Marco, usted ya tiene las primeras ahí en línea. Por favor, avancemos en las preguntas. Y repito, las que no podamos contestar hoy las vamos a enviar con los correos que ustedes nos han enviado. Sí. Jimena, ¿tiene algunas preguntas? Bien, vamos entonces a empezar a contestar algunas preguntas. Aquí hay unas que están haciendo en vivo. Voy a pedirle a todos los equipos, a los asesores que nos acompañen para dar respuesta. Así que bueno, bien. Muy bien, entonces aquí voy a empezar a leer algunas de ellas. Regálenme un segundito. Muy bien, aquí hay algunas. Bien, el pastor Alberto Fernández.
¿Tocará predicar con tapabocas, doctor David Cote? Bueno, buenas noches. No hay que predicar con tapabocas. Si el protocolo determina que habrá una distancia de 4 metros entre el predicador y la primera silla, eso sí hay que manejarlo, pero no es necesario el tapabocas. Richard Lara, desde la semana pasada les hice una pregunta. En cuanto al uso de baños, ¿se deben tener o no? ¿Cada cuánto deben limpiarse? Juan de Dios. Sí, claro, los baños deben estar en funcionamiento y se tienen que asear, limpiar antes y después de cada culto. Acá hay más preguntas. Bien, aquí hay otra pregunta. José David Durán dice que si una familia llega al templo, ¿deben estar separados o se pueden ubicar por familias y se hace el distanciamiento de 2 metros con otras familias? No, mire, hay que entender que las personas hay que verlas individualmente. Es decir, al templo entran con distanciamiento social, como lo dijo Juan de Dios. Deben tomársele la temperatura con la distancia al ingreso. El hecho que entren, digámoslo así, seguidos en la familia, pues les va a corresponder sillas relativamente cercanas. Pero eso no significa que se vayan a aglomerar al interior del culto. ¿Por qué? Porque al final podemos decir que todos somos una sola familia. El distanciamiento social es para todos, incluidas las familias. Muy bien. Pastor Jaime Moreno, ¿las mujeres gestantes podrán asistir a los cultos? ¿Puede respondernos, Jimena? Sí, señor. Sí pueden asistir desde que no tengan ninguna medida, digamos, o algún tipo de enfermedad o de virus que esté relacionado con el COVID. Digamos que se habla de que la mujer gestante desde el principio de su embarazo es un paciente o un usuario de alto riesgo, pero si no tiene ninguna medida que le contraindique, puede hacerlo sin ningún problema, siguiendo las medidas de distanciamiento y de bioseguridad en el templo. Bien, Ángela Beatriz Sierra pregunta, ¿cuántas reuniones se pueden hacer en el día de domingo y cuánto deben durar cada uno de los cultos? Doctor Juan de Dios. Sí, claro. Se pueden hacer tantas reuniones, se hagan de acuerdo a la capacidad. Les pongo un ejemplo. El Centro Mundial de Avivamiento hace 3 cultos normalmente, pero ellos ya se han programado para hacer 7. Es una proporción de acuerdo a la feligresía, de acuerdo a la capacidad que tiene la iglesia. Esta capacidad va a ser nueva, esta capacidad va a tener menos personas en el culto, por ende tienen que hacer muchos más cultos. Para eso se puede hacer sábado y el mismo domingo. ¿Cuánto deben durar los cultos? Los cultos están programados para 1 hora. 1 hora. Hay otra pregunta, ¿los servidores debemos usar traje antifluidos? Doctora Jimena. En este momento no hay necesidad de utilizar el traje antifluido, sencillamente tener el tapabocas, la careta y el distanciamiento entre persona y persona para evitar el contagio y para evitar la contaminación cruzada. Doctor Juan de Dios, Elizabeth Velasco pregunta, ¿las personas de alabanza estarán con el tapabocas y medidas de distanciamiento? Ahí vamos a diferenciar el grupo de alabanza en 2. Las personas que interpretan o tocan un instrumento, ellos en distanciamiento de 2 metros y con tapabocas. Los vocalistas no, los vocalistas pueden hacerlo sin tapabocas, pero guardando el distanciamiento de 2 metros. Bien, aquí hay una pregunta de Juliet Paola Sabogal Fernández. Si algún miembro de la congregación es alérgico al alcohol, ¿con cuál se puede reemplazar? Doctora Jimena. Bueno, acá estamos hablando del gel antibacterial. Podemos utilizar el gel antibacterial en cambio del alcohol glicerinado. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo hablábamos en la anterior capacitación, si la persona es alérgica posiblemente es porque tenga una dermatitis y para ese caso sí es preferible que utilice guantes de nitrilo. Muy bien. Vamos a hacer aquí otra pregunta. El micrófono que usa el pastor o predicador
no puede ser usado por el que dirige el culto ni por los músicos. Es decir, ¿cada uno debe tener su micrófono? Bueno, ahí sí yo les puedo responder esa pregunta. Lo más recomendable, así no estemos en pandemia, así no estemos con COVID, es que cada persona, sea pastor, sea miembro de la alabanza o sea parte de la coral, tenga su propio micrófono. Una de las fuentes de mayor transmisión de todo tipo de enfermedad es este tipo de elementos que reciben esas partículas que se expelen de la saliva, que se transmite normalmente cuando hablamos en público, cuando los usamos. Entonces, lo mejor es que cada persona use su propio micrófono, pero hay que hacerle un procedimiento al micrófono antes y después de utilizarlo. Hay otra pregunta que están haciendo, vamos a ver aquí, Mary Ballesteros. Bueno, esa ya lo hicieron. Iglesia Efrata. Si la iglesia solo realiza un culto y tiene capacidad para el distanciamiento de sus miembros, ¿el culto puede durar más de una hora, concejal Emel? Bueno, lo que está recomendado es que el culto debe durar una hora, y aquí volvemos a insistir. El protocolo también, recordemos que es un protocolo sombrilla. El protocolo sombrilla significa que todos nos ajustamos a ese protocolo, pero que en la práctica cada iglesia va a tener que establecer un protocolo y las autoridades van a estar pendientes del desarrollo de ese protocolo. En ese sentido, si la iglesia no tiene que salir y si se le autoriza más de una hora, eso también tiene que quedar dentro del protocolo autorizado, en el caso puntual de Bogotá, de las alcaldías locales o quien haga la visita, y eso va a pasar en cada uno de los municipios del país. Bien, pregunta Hernando Leal. ¿Hay un formato especial para diligenciar los datos personales, doctor Juan de Dios? La propuesta, el protocolo, cada iglesia debe escribirlo, ¿cierto? Y hay unas personas responsables de cada protocolo, el pastor, en este caso, o uno de los servidores, claro, debe tener todos los datos de ellos y también debe radicarlo ante las autoridades distritales, en este caso la Secretaría de Gobierno. Próximamente vamos a tener ese link y les vamos a enseñar cómo ingresarnos el protocolo a ese link. Doctor Juan de Dios, antes de hacerle otra pregunta al doctor David, están preguntando acerca de cómo se recolectarán las ofrendas y si el lavado de manos es obligatorio. Sí, claro. Las ofrendas es algo muy, muy especial y aquí debemos entender que es también un foco de contaminación, el tema de los billetes. Lo importante es traerlos en sobre o dejarlos en sobre y depositarlos en el alfolí. O hacer algo mejor todavía, que las iglesias coloquen unas urnas a la entrada de las iglesias para que inmediatamente van entrando, vayan dejando su donación al ingreso. Doctor David Cote, ¿cuántas personas pueden ingresar a cada reunión? Sí, concejal. Básicamente depende de la capacidad del auditorio. El protocolo como tal no dice un porcentaje, el video de avivamiento hablaba de una tercera parte, pero el protocolo como tal no habla de porcentajes. Básicamente hay que dejar un espacio de 2 metros, o mejor, para hacerlo más claro, digamos la distancia entre las manos, entre una persona sentada en una silla y la otra en la otra, y estirar la mano, y que no se toquen las manos, más o menos es la distancia. Y de eso dependiendo el número de sillas que hayan en el auditorio, que quepan en el auditorio bajo esa recomendación. Ahora, es posible que nos toque ser dinámicos al hacer más reuniones. Si antes hacíamos una, tal vez va a tocar hacer 2 o 3, o si hacíamos 2, ir aumentando, incrementando el número de reuniones, teniendo en cuenta que van a ser más cortas y vamos a poder hacer un mayor número de reuniones. Creo que básicamente sí se resolvería. Gracias, doctor David. Doctora Claudia Jimena, pregunta Claudia Acevedo, si soy diabética e hipertensa, ¿puedo asistir a la iglesia? ¿Cuál es la recomendación? Son preexistencias que cada una de las personas, digamos, de manera particular tiene. Se habla de enfermedades crónicas. Sin embargo, no hay ninguna contraindicación para que asista, únicamente que tenga alguna, como les decía hace un momento, algún tipo de síntoma relacionado con el COVID. De ninguna manera pues se va a hacer en ese sentido acepción de personas, y más cuando este tipo de personas puede tener medicación
llámese antihipertensivos o medicamentos específicos para la diabetes que puedan ser utilizados. Hay una pregunta, concejal Emel Rojas, que está haciendo Anthony Molina. Dice, ¿los protocolos que defina cada iglesia deberá ser de uso interno o se debe enviar algún estamento del Estado? Claro, es lo que venimos diciendo. Recordemos que hemos hablado siempre que este es un protocolo sombrilla. ¿Sombrilla qué significa? Que todos vamos a estar debajo de esa sombrilla. Pero puntualmente cada municipio va a establecer unos límites a cada uno de los cultos y también incluso nos va a decir cuáles van a ser esos procedimientos. Ejemplo particular, lo que ha dicho por ejemplo la doctora Claudia López aquí en Bogotá es que es muy probable que ese protocolo no vaya a autorizar más de 50 personas por recinto. Eso es muy probable. Eso significa que Bogotá, por ejemplo, si Claudia López dice a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud que son solamente 50 personas, serán 50 personas por recinto, a pesar del distanciamiento social de los 2 metros. En ese sentido, cada autoridad gubernamental, como dice la pregunta, en cada municipio, pues obviamente vamos a tener que sujetarnos a ese protocolo. La idea, por ejemplo, en Bogotá es que nosotros ya hemos presentado el protocolo, está avanzando, está en estudio y esperamos, si se quiere, unas determinantes. Y esas determinantes nos dirán ante quién, como lo decía, por ejemplo, Juan de Dios, vamos a tener que llevar, por ejemplo, el registro, o si el registro reposa en cada una de las iglesias y van a ser verificados esos registros en las iglesias, o si en un momento determinado tendremos que enviar algún tipo de información. Eso va a estar en los requerimientos. Repito, este es un protocolo sombrilla y cada autoridad en cada municipio, en el caso de Bogotá, por ejemplo, va a establecer esos parámetros. Repito, por ejemplo, en el caso de Bogotá, lo que decía David, el distanciamiento social, pero particularmente lo que ha dicho Claudia López aquí es que probablemente no vaya a ser superior por recinto a 50 personas. Doctor Juan de Dios, si el pastor tiene más de 70 años, ¿podrá asistir a dirigir la ceremonia? ¿Los niños adolescentes podrán asistir al servicio? Es una extraordinaria pregunta y la respondo de la siguiente manera. Hay una resolución clara y un decreto nacional en que prohíbe la salida de mayores de 70 años hasta una fecha, ya que está definida. Ahora, ¿por qué se hace? Más para cuidarlos, ¿no? Que otra cosa. Pero si en este caso no fuera el pastor, es claro que el pastor no podría hacerlo. Es importante que delegue pastor durante este tiempo por su seguridad a otra persona, un copastor u otro líder. Pero si hay un hermano que llega, tiene 70 años y llega a la iglesia, pues claro, le debemos permitir el ingreso, no podemos decirle que no. Muchas gracias. Doctor David Cote pregunta, la Iglesia Cristiana Cielo Nuevo, ¿cómo será el protocolo de la Santa Cena del Señor? Bien, quisiera complementar a la anterior pregunta en el sentido que el protocolo de iglesias cristianas en este momento no indica que se le prohíbe el ingreso a niños ni a mayores de 70 años. El que hace esa prohibición es una norma del gobierno nacional para desplazarse libremente. Hoy teóricamente, solo por casos de fuerza mayor o desplazarse al mercado, reclamar pensiones o cosas como esas de fuerza mayor, temas médicos, se pueden desplazar los mayores. Pero la restricción hoy es para mayores de 70 años y para niños, niñas y adolescentes, es una restricción de movilidad de la ciudad en general, pero el protocolo de las iglesias no establece ninguna restricción, no lo establece, eventualmente pues debería ser aceptado en la reunión. Lo segundo, en cuanto al tema de protocolo de Santa Cena, yo diría muy respetuosamente, yo creo que vamos a ir reaperturando gradualmente. Esta reapertura gradual va a tener ciertas restricciones, con el paso de los meses vamos a ir aligerando las medidas, eso es importante tenerlo en cuenta porque algunos decían, no, pero es que ya es demasiado complicado, pero hay que dar un mensaje de esperanza, y es que vamos a poder reaperturar. Llevamos 3 meses sin hacerlo, eso es importante decirlo. Y para concretamente el tema que preguntan sobre la Santa Cena, creo que hoy hay mecanismos como que venden unos elementos de la Santa Cena totalmente cerrados, se pueden entregar desinfectados y que cada persona los tome y no se manipule temas de alimentos y demás. Creo que lo ideal sería al máximo, digamos, por cierto tiempo no hacerla, y si se va a hacer definitivamente por una guianza de Dios,
básicamente adquirir las que están selladas y bajo un proceso de desinfección y que no sea manipulado sino por la persona que lo recibe en un canasto. Bueno, en fin, ustedes lo pueden manejar. Creo que ya hay varias opciones que las venden selladas y esas podrían aplicarse. Básicamente se podría hacer así. Concejal Emel Rojas, hay una pregunta que hace como un viento recio Iglesia Cristiana. ¿Las iglesias que estemos en zona naranja se pueden abrir? No, las iglesias, volvemos a insistir, hermanos, y esto es un tema general. Nosotros somos responsables ante Dios, ante la comunidad general y ante nuestra propia iglesia. Si estamos en naranja, no podemos. Y además, este protocolo no es que ya nos abrió las iglesias, no, es que tenemos que hacer unos procedimientos, estamos en estas capacitaciones, nos estamos preparando y llegará el momento en que la alcaldía mayor, a través de una resolución o un decreto, va a permitir precisamente que nosotros abramos las iglesias con todos estos procedimientos. Así que una iglesia que esté en zona que ha sido declarada naranja COVID, pues obviamente no puede abrir. Muy bien, muchas gracias, concejal. Vamos a hacer un par de preguntas más porque ya son las 8:42 para cumplir con el tiempo. Nos pregunta Iglesia Cristiana Siempre en Victoria. ¿Las puertas deben estar totalmente abiertas, doctor Juan de Dios? Sí, las puertas deben estar totalmente abiertas por el tema de la ventilación. Es importante que las puertas permanezcan todo el tiempo abiertas. Pregunta Marta Durán, entre culto y culto, ¿cuánto tiempo debe haber, doctor David Cote? Bueno, se ha establecido desde la medida que va a ser 1 hora y media entre culto y culto para que se haga un proceso de desinfección. Es básicamente lo que establece el protocolo. Bueno, muchas gracias a todos los pastores, los líderes. Concejal Emel, ¿algo más que decir? Insistir en algo que creo que es desde Colombia Justa Libres, un trabajo articulado que venimos haciendo desde hace ya varios meses, pero pedirles por favor a todos los pastores que, como los hemos dicho desde el comienzo, somos responsables. Recordemos que la pandemia no ha pasado y pues obviamente oramos para que, como dijo el senador John Milton, podamos tener nuestra normalidad después de esto, pero mientras estemos bajo el COVID, bajo las resoluciones, bajo los decretos de los ministerios y del gobierno nacional, tenemos que ser muy, muy responsables. Responsabilidad para todos, orar mucho, pero por supuesto también cumplir con todas las normas y saber que dependemos de las autoridades y entendemos por la palabra que toda autoridad proviene de Dios y en este momento tenemos que sujetarnos y cumplir esos protocolos y evitar cualquier tipo de incumplimiento de los protocolos. Y decirles también, Marco y todo el equipo, desde Bogotá estamos para servirle, por supuesto a Bogotá, pero también a todo el país, el equipo de Colombia Justa Libres, estamos listos. Concejal, muchas gracias por hacer parte de este equipo de trabajo, por estar siempre atento de las gestiones que hay que hacer de aquí en adelante, porque tendremos que acompañar cada uno de los protocolos de las iglesias y para eso estamos desde el Consejo de Bogotá. ¿Hay unas recomendaciones, doctor David, que nos quiere dar? Me gustaría resolver una pregunta, concejal, si me lo permite, y es que el protocolo no limita que sea sábado o domingo las reuniones. Ustedes pueden hacer entre semana, cualquier día de la semana, reuniones y pueden organizar y coordinar para que el mayor número de personas pues asistan a la iglesia como tal. Lo primero. Lo segundo, quiero hacer claridad sobre unos temas importantes de la capacitación. La próxima semana vamos a trabajar en esencia cómo realizar el protocolo de cada iglesia. Recuerden que para el caso de Bogotá, nosotros tenemos una expectativa, no hay una fecha clara, quiero ser muy claro en esto, no hay una fecha de apertura, es importante aclararlo, pero observamos por lo que se ha venido implementando que más o menos hacia el mes de julio vamos a poder hacer la reapertura, porque hoy hay un decreto que lo restringe hasta el 30 de junio y ya hoy salió formalmente la resolución firmada por el Gobierno Nacional o está para firma hoy, pero ya salió con respecto al protocolo de iglesias y sector interreligioso. Es decir, que más o menos para el tema de julio, evidentemente es una implementación nacional, posteriormente vendrá la implementación distrital. Lo que hemos visto por los otros sectores es que generalmente el distrito está demorándose 15 días más después de que el gobierno nacional autoriza, es lo que ha hecho siempre la alcaldesa Claudia López. Ahora, pero es muy importante que vayamos avanzando en esto. La próxima semana vamos a trabajar el protocolo de cada iglesia. El lunes, ¿por qué el lunes y no antes? Porque digamos hasta hoy salió la resolución, tenemos que acomodar
los formatos con base en la resolución. El lunes les enviaremos a sus correos y los diferentes medios que nos hemos comunicado el formato para llenar el protocolo. El lunes se lo enviaremos para que el miércoles todos trabajemos el protocolo como tal. Esa va a ser la temática del próximo miércoles. Vamos a trabajar ese protocolo de cada iglesia. Recuerden que estoy hablando del caso de Bogotá. Hay un link de Bogotá Cuidadora donde tendremos que subir el protocolo y eso tendrá un término que la administración, digamos, se demora en aprobar. Por eso es muy importante que vayamos avanzando, cosa que cuando haya la reapertura nosotros ya tengamos previamente el protocolo radicado y, Dios lo permita, pues aprobado. Por eso es que hemos ido avanzando desde antes. Algunos dicen, pero ¿por qué hemos ido avanzando si no había salido la resolución? Pues bien, hoy salió la resolución, pero muy importante que hayamos avanzado porque cuando ya haya la reapertura lo vamos a hacer lo más pronto posible y esa es la idea como equipo de trabajo. Entonces es muy importante esto, estar muy pendientes, atentos a la próxima capacitación, el próximo miércoles, donde vamos a mirar el protocolo de la iglesia como tal y vamos a hacer, digamos, un taller virtual aquí, con un experto manejando cómo se debe llenar, cómo se debe diligenciar, y el lunes, o sea 2 días antes de nuestra reunión, les enviaremos para que ustedes lo revisen, lo analicen, lo socialicen, lo tengan en cuenta con sus equipos de las diferentes iglesias y podamos ir avanzando. Quiero resolver solo una pregunta que creo que faltó, que era muy recurrente, el tema del pico y cédula. En el caso de Bogotá, hoy no hay ninguna restricción ni de pico y género ni de pico y cédula. Eventualmente habrán municipios en los cuales aún esté vigente la reglamentación del pico y cédula. En ese caso, pues tendrá que cumplirse con el pico y cédula si coincide con el día de la reunión. En el caso de esos municipios, en Bogotá eso no se aplica, pues no podrían asistir las personas si tienen el pico y cédula. Muy bien, doctor David, muchas gracias. Vamos a estar muy atentos del envío de ese protocolo. Tienen que inscribirse en ese link. En 8 días vamos a estar también entonces. No se pueden perder en 8 días. Yo quiero pedirles el favor de que compartan el link, lo vamos a estar enviando como lo hicimos hoy, va a ser en este mismo canal de YouTube y a través de Facebook, a los que nos siguieron a través de Facebook, Dios los bendiga, muchas gracias. Pero es muy importante que esta tercera capacitación estén atentos y muy puntuales, vamos a estar explicando lo que queda para que podamos entonces realizar cada uno de los protocolos. Voy a contarles ya para terminar algunos responsables por localidades de nuestro equipo de trabajo junto con el concejal Emel Rojas. Van a estar atentos por localidades, vamos a tener asesores en cada localidad para que ustedes puedan resolver las diferentes dudas o inquietudes. Allí en pantalla van a salir unos números. Juan de Dios, Barrios Unidos, Daniela Ahumada, Mártires, Claudia, Puente Aranda, John Melgarejo, Bosa, Danilo Sonza. Pastores y líderes, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por estar allí con sus equipos de trabajo, a todos los que se conectaron desde diferentes regiones, departamentos, desde las diferentes localidades. Cuenten con nosotros, estamos para servirle, todo el equipo de nuestro partido Colombia Justa Libre, nuestros directivos, copresidentes, senadores, representantes, concejales que están en todo el territorio colombiano, nuestro diputado allí en el Valle y por supuesto desde la bancada del Consejo de Bogotá, atentos en acompañarlos en este proceso de volver a nuestros templos. Dios los bendiga y muchas gracias por haberse conectado. Bendiciones para todos.